Buenas tardes, maestra. Bienvenidas todas, muchísimas gracias. Ok, vamos a acomodarnos para empezar. Hoy vamos a ver un documento de referencia para el manejo del recurso humano y algunos detalles que quedaron pendientes para que no queden huecos en lo que estamos trabajando. ¿Sí? Ok, ya vimos de diagnóstico citacional, ya vimos lo relativo a recursos, infraestructura, eh, la población, lo que tiene que ver con la cobertura de población, por ejemplo, para unidades SIMS, recuerden que una unidad hospitalaria atiende una serie de clínicas o de unidades de medicina familiar, dependiendo de lo que se ocupe cada hospital. Por ejemplo, hay hospitales de adultos, hay hospitales que tienen las 4 troncales, hay hospitales que tienen incluso hasta trasplantes, hemodiálisis, hemodinamia, en fin. Y pueden eh, cubrir a las mismas unidades, pero en diferentes servicios. Algo similar pasa en el ISSSTE. El ISSSTE tiene un poquito menos de unidades de consulta de general y de especialidad porque su cobertura es un tanto más reducida, pero lo mismo sucede a las clínicas de consulta externa, las cubre un determinado hospital, dependiendo, insisto, de las especialidades que maneje ese hospital. Ya vimos los de recursos físicos. Lo importante es que ustedes hagan un seguimiento de lo que sucede con esos recursos físicos. Si mantenimiento les está dando con oportunidad, el mantenimiento predictivo, preventivo o como lo denominen, preventivo y correctivo. Porque si ustedes no tienen solicitado mantenimiento preventivo o mantenimiento correctivo, preventivo cuando son cuando es mobiliario que se utiliza muchísimo y se puede dañar y puede generar una lesión en el paciente, que ese es el punto importante. Y correctivo, cuando ustedes ya tienen un mobiliario dañado, es fundamental que lo reporten, porque todo lo que suceda con el paciente, todo accidente, toda lesión, toda cuestión que suceda con el paciente, se investiga qué sucedió, quién es el responsable, porque definitivamente tenemos que entrar en ese orden de ideas en el que quien es responsable tiene que hacerse cargo de la problemática para que quien brinde otro tipo de servicios como somos nosotros, que brindamos el cuidado, no tengamos responsabilidad en cuanto a una lesión, por ejemplo, porque recuerden que la ley es no admite disculpas, ¿sí? Y si un paciente si un paciente se daña por alguna circunstancia, se ve si hay impericia, si hay omisión, si hay dolo, se verifica todo eso, sobre todo cuando hay una demanda. Entonces, es fundamental que en equipamiento y en mobiliario, ustedes tengan una bitácora de seguimiento de cuándo se requiere que den mantenimiento preventivo. Eso es responsabilidad de conservación, pero ustedes hagan el seguimiento particularmente a nivel de gestor o directivo de primera línea, que es jefe de servicio, que es quien está más cerca del equipo del mobiliario, del paciente y del personal. Ya vimos los relativos recursos materiales, vimos también que es fundamental que conozcan sus fondos fijos, conozcan el fondo fijo autorizado para la unidad que debe corresponder con la cartera de servicios, que conozcan el fondo fijo autorizado para el servicio que están dirigiendo, para que no tengan situaciones en las que pretendan, por ejemplo, incluir claves, ya se los había comentado, incluir claves que ya estén incluidas, es una pérdida de tiempo y el tiempo es muy importante. Vamos a enfatizar hoy capital humano, pero quiero ver algo de cartera de servicios con ustedes. Miren,
La cartera de servicios tendría, creo que ya lo habíamos comentado la sesión pasada. La cartera de servicios tiene que ser consistente con la capacidad instalada, pero no siempre es consistente con la estructura. Ya les comentaba que a veces se adaptan áreas para dar otro tipo de servicios y eso, además, además de complejizar, perdón, además de complejizar los procesos y los procedimientos de la unidad, reducen los espacios. Recordemos que toda unidad hospitalaria tiene lineamientos muy específicos en cuanto a la utilización de espacios. Una persona, aun cuando esté enferma, aun cuando esté postrada, confinada a una cama, necesita un espacio definido que son 9 metros cuadrados de manera internacional. Necesitamos puertas que rebasen el 1,20 para que una silla de ruedas pueda transitar libremente. Es decir, hay muchas medidas que tienen que acatarse cuando se anidan más servicios en un área ya de por sí reducida, empezamos con problemas. Luego, la cartera de servicios tiene que ser consistente siempre con los recursos autorizados y no siempre es consistente con los recursos. Ya les había comentado que una unidad que tenga un suministro menor al 95% tiene problemas. Y si, como les comentaba, ese 5% que no cubren tiene que ver con que se hemodialice al paciente, con que se haga una intervención quirúrgica, con que se tenga listo un ventilador, eso es delicadísimo. Si bien el porcentaje es muy reducido, está afectando de manera muy importante el cuidado. Vimos también que la cartera de servicios en consulta externa y en hospitalización tendrían que corresponderse, porque si yo tengo en hospitalización un paciente de una determinada especialidad, es de esperarse que se tenga la consulta ahí y que se disponga de médicos para que hagan la revisión de ese paciente, si no en los 3 turnos, por lo menos sí en un turno. Déjenme ver, creo que hay una pregunta. Hola, Diana. Cuestión muy importante, no siempre va a haber los médicos en los 3 turnos, pero con que haya en un turno es más que suficiente porque recordemos que en la mayoría de las unidades hay residentes y los residentes son médicos titulados, son médicos generales, pero son titulados. Entonces ya son responsables, ya pueden ser jurídicamente responsables del paciente. Em, con las relativas consideraciones en cuanto a la especialidad, pero el manejo general ya lo pueden asumir porque son médicos titulados. Vimos también lo relativo a la capacidad instalada, que la cartera de servicios tiene que ser consistente con la capacidad instalada. Ya vimos productividad por procesos, que tiene que ver con la eficiencia operativa. Recuerden que nosotros participamos en esa eficiencia operativa, que tiene que ser de acuerdo a la capacidad instalada, pero muchas veces nosotros afectamos esa eficiencia operativa por una gestión deficiente. Cuando hay omisiones en la gestión y tenemos personal ocioso o personal que no está adecuadamente calificado, que requiere entrar a procesos de educación continua, entrar a procesos de actualización. Si no cumplimos con eso, estamos incurriendo en una omisión. Ya vimos lo relativo a que desafortunadamente en enfermería tenemos la desgracia de que no a todas nos gusta estudiar. La carrera es tan delicada que tenemos que estar al día en farmacología, pero al día, porque estamos viviendo situaciones muy complejas en las que estamos metiendo a nuestro organismo sustancias que no existen en la naturaleza, y me explico. Edulcorantes, pigmentos, todo eso que comemos, de repente salsas raras que le ponen a la comida que no existen, que, que no existen, con elementos que no existen en la naturaleza o con combinaciones que no existen en la naturaleza. Lo que no existe en la naturaleza no lo podemos digerir porque genéticamente todas nuestras proteínas se transcriben a partir de lo que existe en la naturaleza. Todas esas modificaciones que se están dando en los patrones de alimentación tienen repercusiones, por eso es importante que estemos al día en interacciones farmacológicas, qué medicamento interactúa con qué, y problemas alimentarios. También es importante que conozcamos de problemas alimentarios. Ok,
Hablamos de desempeño de los procesos acorde con la cartera de servicios. Vimos lo de procesos de salud de enfermedad. ¿Cuáles son los procesos de salud de enfermedad? Y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Lo relativo al manejo, detección y manejo de la diabetes, detección y manejo de la hipertensión, detección y manejo de la obesidad. Estos tres componentes están afectando de manera muy importante a la población y a la mayor parte de la población e incluso a la población trabajadora de los servicios de atención a la salud, todos, públicos y privados. Desafortunadamente nosotros no estamos teniendo ese cuidado fundamental para la salud y yo me pregunto, si lo que sé no me sirve para mí, ¿para quién me va a servir? Yo de qué manera voy a poder entender eh, de entrada a un paciente, a una paciente que le cuesta trabajo bajar de peso o mantenerse en peso si yo no me mantengo en peso. Eso es una de las partes que me ayuda a comprender. Y la otra es cómo voy a dar orientación de lo que yo no hago. Eh, Hace muchos años se permitía que la gente se saliera a los hospitales a fumar y en los recorridos de supervisión encontrábamos cosas terribles que decían los pacientes. Pues así decían, no, estoy repitiendo las palabras del paciente. Pues quiere que deje de fumar y mira, ya se salió a fumar. Si yo no estoy dando ejemplo de cuidado de la salud, ¿cómo voy a buscar ese aprendizaje vicario, ese aprendizaje ejemplificado en la población? Luego hablábamos de procesos sustantivos que afectan la operación estratégica. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a fondo para que no queden dudas. Los procesos sustantivos tienen que ver con los procesos administrativos de todos los servicios de la unidad y tienen que ver con suministros. Desempeño de procesos de apoyo, desempeño de estrategias, iniciativas de la Dirección General, ya les comentaba. El catálogo de indicadores se aplican claro, específicos para cada uno de los servicios, laboratorio, rayos X, em, intendencia, todas las áreas hospitalarias tienen indicadores para identificar el desempeño de las diferentes áreas. Cuando se supervisan las unidades, dejan verdaderos libros de todo eso que supervisan. Lo ideal es que, uno, los directivos involucrados y la jefe de enfermeras asiste a la entrega de resultados de una supervisión externa, tendría que bajar esa información primero a sus subjefes y después a sus jefes de servicio. Primero a sus subjefes, las subjefes a las jefes de servicio y en los hospitales SIMS yo procuraba estar presente porque de repente se daba lo del teléfono descompuesto, ¿verdad? Que empezaban a decir una cosa para otra y muy discretamente le decía, vamos a detener un segundo para que descansen, levántense y ahorita seguimos y llamaba a mi colega, ven, 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 no era así, acuérdate, así, 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 así para que no haya errores o no haya omisiones que fueran responsabilidad del departamento por no dar una información adecuada. Ok. El desempeño de los procesos de la unidad. Y recuerden que todos los desempeños de los procesos tienen que ver con unidades de tiempo. Generalmente son procesos que se validan o que se supervisan por mes. ¿Cómo está el desempeño en un mes? Y esos indicadores me tendrían que llevar a reconsiderar la estructura del proceso, la fluidez de ese proceso para hacer las correcciones pertinentes. ¿Sí? Vamos a ver lo relativo a desempeño de los procesos sustantivos. Los procesos de sustantivos se reportan a partir de resultados. Es fundamental que todo lo que pongamos en diagnóstico de situación en función de desempeño, en función de indicadores, sean resultados. No tiene caso que ustedes pongan la guía de indicadores en la carpeta, como para qué. La guía de indicadores se va a un anexo. Lo que yo voy a tener en la carpeta son los resultados, porque a partir de esos resultados, de las omisiones o de las desviaciones que identifique, yo elaboro mi programa de trabajo para intervenir todas esas omisiones y todas esas desviaciones y llevarlas a estar en valores de referencia, no solo por el valor de referencia en sí,
No trabajamos para los números, trabajamos para las personas, pero los números nos dan idea de qué tan bien estamos atendiendo a las personas. Ok. ¿Cuáles son los procesos sustantivos de una atención médica? Y fíjense muy bien, por ejemplo, sobrepeso y obesidad, diabetes mellitus, enfermedad hipertensiva, cánceres, ¿sí? Atención materna y atención neonatal. Y se valida nuevamente lo que hemos comentado, estamos formados para la enfermedad. Si bien hay tamizajes muy importantes para los cánceres y se ha disparado el cáncer de manera muy importante, hay científicos que dicen, bueno, es que estamos viendo que hay más cáncer porque lo identificamos más. Pues no es tan así, ¿eh? Si nosotros hacemos un análisis, una investigación o revisamos un estudio de poblaciones, y vemos cuestiones relacionadas con población y aparición de enfermedad, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Luego entonces, la promoción y la prevención de la salud, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como tal, se queda más, que son elementos transversales de la atención de cualquier unidad hospitalaria, se queda más en el discurso. Si bien está incluido en el modelo de competitividad, no se ha convertido en una función primordial en las unidades. Tiene que ser fundamental, tiene que ser importante y tiene que verificarse. ¿Cuáles son los procesos sustantivos de enfermería? La gestión del cuidado, la gestión del talento humano, la gestión de recursos físicos y materiales y la administración del departamento. Son los procesos sustantivos del departamento de enfermería. La función sustancial es el cuidado. Nuestro principal hacer, nuestra función sustantiva es el cuidado. Los procesos sustantivos relacionados con la función sustantiva son los cuatro, ¿sí? Incluido el cuidado. Por tanto, es indispensable, y recordemos, los modelos de gestión hospitalaria a la fecha. Con esos modelos de gestión no se ha atendido el primer nivel, no se ha atendido al riesgo, se atiende únicamente al daño. Empezamos por el daño, empezamos por la patología, empezamos por los problemas, no por la prevención, no por lo que pudiéramos prevenir. Y eso es un aspecto fundamental. Voy a ver rapidito. No, sí es importante, pero puede esperar. Primero, tendríamos que dar educación en salud. Eh, lo trabajábamos con el personal a mi cargo. Tuve muy buen personal, tuve la fortuna de tener muy buen personal, tan bueno como ustedes. Lo trabajamos en todas las unidades, en la quirúrgica, en la unidad de cuidado crítico, en las pediatrías, en todas las unidades, porque les comentaba, ¿cómo vamos a nosotros a mantener la salud del paciente si no vigilamos los aparatos y sistemas que no están dañados? Porque nos centramos en aparatos y sistemas dañados y de repente caemos en situaciones incluso hasta grotescas. En el quirófano alguna vez yo llegué a hacer como que en broma y en serio con algún cirujano, con algún traumatólogo que me decía, Luzma, tengo un tobillito. Yo le decía, yo tengo dos. Decía, no, 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 que tengo un tobillito para cirugía. Ay, pues mire, la verdad es que a mí me gustaría que mejor trajera el paciente completo. Me decía, no estés jugando. No, no estoy jugando. Es que fíjese lo que está diciendo. Se está centrando en un tobillito. ¿Dónde queda todo lo demás del sujeto? Ya me decía, bueno, sí. Desde ahí tendríamos que incluso corregir el lenguaje de las personas con las que colaboramos, porque son cosas grotescas. Llegaban y me decían, tengo una vesícula. Yo también. No, 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 es que voy a operar una vesícula. No, mejor opera al paciente completo. Hasta que empezaron a cambiar su manera de hablar. Fíjense, con esos pequeños detalles y ya llegaron con el tiempo a decirme, ay, ya sé que a ti te tengo que hablar correctamente. Mira, tengo un paciente de vesícula, lo voy a ver. Perfecto, perfecto, médico. ¿Eh?
Primero tendríamos que dar educación en salud y después orientación específica por padecimiento. Les digo, estamos comiendo que no sabemos ni lo que estamos comiendo. No atendemos a las etiquetas, ya se ha dado mucho auge a las etiquetas que ya traen sellos que dicen que exceso de sal, que exceso de grasas, y las leemos y ponemos atención a eso, ponemos atención a los pigmentos, a los colorantes, nosotros que sí tenemos conocimiento científico, un buen respaldo de conocimiento científico. ¿Cómo va a leer la población que difícilmente alcanza primero de preparatoria? En secundaria no vemos ni biología, ni química, ni física, ni todos esos elementos que están relacionados con con las cuestiones en salud. Por tanto, es fundamental la educación continua para la eficiencia de la gestión de estos procesos sustantivos. Es fundamental que nosotros trabajemos la educación continua. Es muy importante. Ok. Ya vimos lo relativo a la situación financiera, ya vimos lo relativo a la calidad a la calidad y a la seguridad del cuidado, que hay mucho apoyo por parte de las áreas de calidad, lo que se denominaba gestor de calidad de servicios de salud, que yo veía una fragmentación tremenda, como que los gestores de calidad allá por un lado y nosotros por otro, y me costó mucho trabajo entender y buscar la manera de vincularlos. Yo hablaba mucho con el personal de calidad para tratar de integrar más el departamento de enfermería con el departamento de calidad. Tenemos que trabajar en paralelo y no cada quien por su lado. Lo mismo el departamento de enseñanza. De pronto a los departamentos de enseñanza eh, se va el personal de enfermería así como que creyendo que no va a hacer nada y se llevan unas sorpresas tremendas. Ok. Y luego, además de lo relativo a la calidad y seguridad del cuidado y de la atención que se brinda en toda la unidad, lo relativo al modelo de gestión del cuidado. Em, Les comentaba que ya hay mucho escrito, pero no nos animamos o no nos acercamos a esos modelos de cuidado que nos podrían dar, que podríamos capitalizar muy bien. No del todo, no hay, hay pocos hospitales que dicen nosotros trabajamos desde la subteoría de Dorothea Orem o desde la teoría de Peploe, de Calixta Roy, en fin. Y en este mismo rubro, madurez en la implementación del modelo de calidad y seguridad, del modelo único de evaluación de la calidad. Ya una de nuestras colegas muy amablemente mandó el modelo, ya no se los mando yo, y mandaron también otros documentos. Eh, Hay que revisar la página porque ahorita está suspendido el proceso de inscripción hasta nueva fecha. Me imagino que es por lo mismo de la transición política que estamos viviendo. Ya vimos lo de satisfacción del usuario, que es fundamental conocer las estadísticas de cómo está la satisfacción del usuario, de qué se queja el usuario. Ya una de nuestras colegas comentaba que hay muchas quejas por maltrato, particularmente en enfermería. Entonces tendríamos que estar resolviendo esa situación, interviniendo esa situación. ¿Qué se está dando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la enfermera está siendo no tan considerada con el paciente? ¿Qué sucede? Tendríamos que estar explorando esas situaciones. Ok. Y ya vimos resultados del modelo, resultados de los indicadores. Todo esto es fundamental que lo pongamos al final, porque esto, más lo que identifiquemos en el diagnóstico de salud, va a ser el sustrato para el programa de trabajo. Ya les decía, de repente me llegaba el personal, ya casi tengo el programa de trabajo. Yo le decía, ¿y de dónde lo sacaste? No, pues yo, mira, yo ya lo tengo diseñado. Sí, sí, pero explícame de dónde lo sacaste. ¿Cómo? Sí, sí, la problemática que tú vas a intervenir, ¿qué respalda esa decisión de intervenir esa problemática? Y se me quedaban viendo así como que, ¿de qué me hablas, Willis? Decía, es que si tú no tienes diagnosticada el área, si a ti te tocó un área, diagnostica el área, diagnostica la unidad
identifica cómo está la unidad y luego vete al área, lo específico del área. Y dependiendo de los resultados, entonces sí haces un programa de trabajo porque ya tienes problemática que intervenir, pero real, ya está sustentada con estadísticas. Hay una disculpa. Ya está sustentada con estadísticas y vas a trabajar de manera precisa, vas a realizar intervenciones orientadas a una problemática real identificada. Tendríamos que trabajar respecto a indicadores de calidad, cómo están los resultados, más allá de los números, ¿qué me reflejan esos números? Yo les decía, en la selle, yo llegábamos al 95% y yo estaba muy inquieta. Yo les decía, no, es que aquí tenemos que estar al 100%, porque aquí no es de que, es que la esterilización está como en un 95% de seguridad. No, espérame. Pero si a ti no te gustaría que te hicieran una cirugía de hueso, de cualquier parte, de cualquier huesito, hasta de una falangita, no te gustaría que te intervinieran con un instrumental del que tienes un margen de confiabilidad del 95%. Yo quiero el 100. Yo quiero el 100 porque no quiero osteomielitis, porque eso no se quita. Entonces, eh, hay que ver los números en su justa dimensión que me están reflejando. eh, no podemos ser permisivas. Ay, estoy como en el 80. Y como en la escuela decíamos que el que se sacaba 8 ya era bueno, en el hospital no es la escuela. El hospital es diferente. El hospital tiene que estar al 100% en procesos sustantivos, en procesos que puedan generar problemas en el paciente. Déjenme ver, creo que hay aportaciones. Son muy importantes esta excelente estrategia de nutrición. Sí, Alejandra Preciosa, fíjate que me angustia mucho lo que está pasando en nutrición. Te digo, yo procuro no consumir edulcorantes. De hecho, ya no consumo ni gelatinas compradas, porque les estuvieron poniendo muchos años aspartame y yo no he encontrado ninguna publicación donde que diga por dónde sale el aspartame, por orina, por respiración, por vía digestiva, digestivo biliar, por dónde. Y si no sale, se está acumulando. Y yo me pregunto, ¿dónde se está acumulando? ¿Y qué está pasando con esa sustancia extraña? Porque recuerden, el complejo mayor de histocompatibilidad que identifica las diferentes células, me pregunto yo si esa sustancia se está quedando, se está guardando en alguna célula y se identifica esa célula como que ya no es parte de nosotros, ¿qué tal que ahí es un desencadenante de cáncer? Sí, me inquieta mucho. Y ensaye perfecto, excelente la trazabilidad, excelente. Fíjense que el modelo de trazadores tiene muchos años. De hecho, en el IMSS se trabajó un tiempo con trazabilidad, se tomaban expedientes al azar y a partir de ahí se iba viendo el trayecto del paciente y se identificaba lo que ustedes no se pueden imaginar. Ya vimos lo de la relación costo-eficiencia. Es importante que sepamos cuánto cuesta todo lo que se hace en el hospital, bueno, la mayor parte de lo que sucede en el hospital relacionado con la atención al paciente y la elaboración de matriz de riesgos. Le pedí autorización a una de nuestras colegas para mostrar su matriz de riesgos, hizo un trabajo excelente, me dio la autorización y se los voy a presentar, porque podría ponerles ejemplos, pero los ejemplos pueden no ser los idóneos, porque ahorita ya no estoy de cotidiano en un hospital, entonces no quiero decirles mentiras. Y cuestiones relativas a la calidad y seguridad en la prestación del servicio. Obviamente desde resultados de mediciones en el último año. Y si es un servicio nuevo, pues en lo que tengan recorrido. Les había quedado de ver lo relativo a la estructura orgánica y organigrama. Es importante que lo tengan considerado. De la dirección general, por lo general, dependen la subdirección médica y la subdirección administrativa. Les decía que desafortunadamente no hemos logrado que el departamento de enfermería, la jefatura o la división de enfermería, en algunos casos, particularmente en un hospital de concentración de San Luis Potosí, me encantaba porque la jefatura de división estaba al nivel de las demás divisiones. Cuestión que se va perdiendo. En el IMSS todavía no hemos logrado que, perdón, en la SUMAE sí, que haya subdirección de enfermería, pero como está regularmente,
la estructura orgánica es dirección general, de la dirección general depende la subdirección médica, de la subdirección médica depende la jefatura de enfermería, de ella las subjefaturas de enfermería con sus diferentes subjefes, subjefe de recurso humano, subjefe de enfermería dedicada a recursos físicos y materiales y subjefe de hospital. Así las denominábamos de manera muy sencilla. Jefes de piso de cada uno de los servicios hospitalarios y dependiendo de la complejidad del piso, de la complejidad del servicio, tenemos jefe de servicio en cada uno de los turnos o jefe de servicio únicamente en un turno. Tal es el caso de consulta externa, por ejemplo, para que queremos jefe de piso en turno matutino y vespertino. La jefe de piso de turno matutino puede perfectamente regular los procesos de consulta en matutino y vespertino, obviamente con una muy buena coordinación, porque tenemos que ser también conscientes de ello. Nosotras mismas, directivo de primera línea, no podemos esperar a tener servicios así como que muy tranquilos. Ay, yo nada más quiero un servicio donde haya 20 camas, no espéreme. Eh, esa, esa eficiencia del talento humano, del recurso humano, tiene que ser muy buena para que dé para tener más plazas. De pronto en las supervisiones de los servicios yo me ponía a pensar, lo platicaba con mi jefe de enfermeras cuando era subjefe y le decía, no puede ser, tengo jefes de piso, directivos de primera línea, que son en realidad mensajeros caros, muy caros, porque la jefe de servicio gana más que las especialistas. Eh, sí, en todos los casos, porque aunque el especialista tenga infectocontagiosidad, el salario de la jefe de piso es un poquito más alto. Entonces, bueno, esperemos que no se dé eso y que tengamos una eficiente gestión del recurso humano. Después sigue de la jefe de piso, jefe de servicio, la enfermera especialista, la enfermera clínica, la enfermera general. La enfermera clínica es el reconocimiento de la licenciatura en enfermería, el auxiliar de enfermería, el personal de terapia respiratoria y servicios secretariales. En los hospitales en los que los camilleros dependan del departamento de enfermería, bueno, pues también entre esa categoría. Y un organigrama. Recuerden, así se hacen los organigramas. Miren, las líneas rígidas evidencian líneas de autoridad y de relación. Y las líneas punteadas nada más especifican líneas de relación. ¿Por qué servicios secretariales? Ay, aquí se me fue una línea. ¿Por qué servicios secretariales tiene líneas de relación? Porque en realidad el personal de servicios secretariales depende de la administración. Obviamente, si el personal de servicios secretariales del departamento de enfermería necesita ausentarse del servicio, nos piden la opinión, nos piden el punto de vista y nos preguntan si necesitamos que las cubran, porque no es raro que de pronto nos dejen sin servicios secretariales. ¿Sí? El organigrama tiene que estar bien organizado de la categoría superior a la categoría inferior. Y generalmente en los organigramas anotamos del directivo hasta jefe de servicio, anotamos los nombres. Y a partir del personal subordinado a la jefe de servicio ponemos la cantidad, tantos técnicos en terapia respiratoria, tantas enfermeras generales destituladas, tantas enfermeras técnicas y tantas auxiliares de enfermería. ¿Sí? Ok, ¿quedó claro? Sí, ¿verdad? Vamos a ver lo relativo a talento humano. Esto lo vamos a retomar un poquito en herramientas administrativas, en herramientas gerenciales. Pero quiero que lo veamos ahorita porque es parte del diagnóstico. Em, el documento de referencia es este, ¿sí? Es el anexo 4 del documento de gestión de los servicios de enfermería. En este anexo 4 se especifica lo relativo a la plantilla. Está la imagen de la plantilla y está el instructivo de llenado o el instructivo de operación. Recuerden que les había comentado que toda herramienta que ustedes utilizan necesariamente tiene que tener un instructivo con la finalidad de que el personal sepa qué anotar, dónde anotarlo,
porque esto nos ahorra mucho tiempo y nos ahorra muchas situaciones, incluso con el personal. ¿Sí? Está muy completo la especificación. Esta presentación la van a tener y de hecho también, no me acuerdo si ya les mandé la guía de gestión directiva para enfermería. A ver, recuérdenme, ya se las mandé, sino para anotármela y mandárselas. Bueno, ¿hay alguien ahí? ¿La pudiera mandar de favor? Claro que sí, con muchísimo gusto. Déjenme anotar. Es el documento de gestión de enfermería. Uno de los anexos es lo relativo a plantilla y no nada más está lo relativo a plantilla, está también el cuadro de distribución. Ok, a ver. Sí, jefe, ya la mandó. Ok, Franco, muchas gracias. ¿Qué más hay en este documento? Está el cuadro de distribución general. Les decía que es más fácil elaborar primero el cuadro de distribución general donde ustedes registran todos los servicios que tienen, los indicadores que están manejando en cada uno de los servicios y qué tanto personal tienen en cada uno de los turnos. Con estos totales, entonces ya elaboran su plantilla teórica. Y esta imagen del cuadro de distribución general les permite identificar de manera muy sencilla si ustedes requieren más personal. Cuando unimos la cantidad de personal con indicadores, inmediatamente nos brinca si necesitamos plazas. En el estudio de campo clínico que terminé en septiembre, encontré en San Luis Potosí que en las unidades hacían falta hasta 230 enfermeras. En una unidad 211, en otra unidad 160. Entonces, fíjense lo importante que es eso. Cuando ustedes ya tienen la imagen clara del personal que tienen en relación con los procesos, en relación con las carteras de servicios en las que participa enfermería y la eficiencia de esos servicios en función del personal, insisto, que tienen, inmediatamente es fácil determinar la cantidad de personal que necesitan como incremento y de qué especialidades. Y ahorita estamos en un momento clave, porque el fortalecimiento que se tiene que dar en las unidades que eran de servicio de salud y que pasan a IMSS Bienestar, si ustedes tienen estas herramientas completas, ustedes ya pueden negociar, no es que yo aquí en este servicio necesito tantas plazas, porque por indicador estoy muy baja, no alcanzo el indicador. Y el no alcanzarle el indicador tiene implicaciones en la calidad del cuidado. Creo que hay ¿qué indicadores sugiere? Miren, a, eh, a veces, como que nos miran muy soberbias al personal del IMSS, pero los indicadores que se están manejando en el IMSS son, por una parte, los más claros, además de que están respaldados por investigación fuerte, investigación sólida, y de los indicadores IMSS se han tomado los indicadores para las demás instituciones. Entonces, revisen los indicadores, véanlos, hagan el ejercicio con el catálogo de indicadores que les mandé. Recuerden que casi al final, ahí está todo. Está personal de intendencia, están directivos, están trabajadoras sociales, están personal de nutrición, está personal de enfermería, está todo el personal y casi al final está lo relativo al personal de enfermería, con gusto, Roxana. Está lo relativo al personal de enfermería y están los diferentes servicios con los indicadores que se manejan, que las pediatrías, que los aislados, que la hemodiálisis, en fin. Y son muy claros y son muy fáciles de manejar. Bueno, esta es la plantilla general y está perfectamente explicada. Perdón, no es plantilla general, es cuadro de distribución general. Y está explicado cómo elaborar ese cuadro de distribución general ¿eh? Completito. Y luego está eh, los datos personales del personal de enfermería. Les comentaba que para hacer una buena distribución del personal,
es importante identificar el perfil del personal. Primero, tener los datos completos e identificar, por una parte, en esta hoja, anverso y reverso, tienen todo lo que necesitan del personal. Y fíjense algo muy importante, les digo que yo de un diplomado me traje esto, ¿sí? Las áreas de experiencia. Y además de las áreas de experiencia, la resistencia a la frustración, las habilidades técnico-instrumentales, para poder hacer movimientos de personal lo más eficiente posible. No angustiar al personal, cuidarlo, evitar su desgaste, evitar conflictos, porque no todo el personal tiene disposición para la enseñanza y ustedes lo saben. Incluso dentro de los directivos, hay directivos que dicen cosas extrañas como que, pues es que a mí me costó, ella que aprenda. Yo digo, ya lo dice un gran teorista de la educación, ¿verdad? Vygotsky. El conocimiento se elabora en compañía, no se elabora de manera independiente. El conocimiento es una construcción social que se hace de manera colaborativa. Entonces, pues lo ideal es compartir. Ok. Áreas de experiencia, familiares que dependen, que también es importante. Y en caso de accidente, avisar a quién, porque de pronto tenemos personal y no tenemos la menor idea. No es que nos queramos meter en su vida privada de ninguna manera, eso no se vale. Ya les había comentado que cuando a mí me pedían un pase de salida y me querían decir para qué, yo le decía, no, por favor no me digas para qué. Consérvalo como tu necesidad. Tú nada más sé consciente de la problemática que tenemos en el servicio, de que va a ser complejo cubrirte, pero si te es indispensable, vamos a ver la manera de que te puedas ir, porque yo no tengo la calidad moral para juzgar lo que para ustedes es importante. ¿Se acuerdan cuando vimos de Stephen Covey las primeras cosas primero? A lo mejor las primeras cosas primero, las primeras cosas para mí son diferentes a las primeras cosas para un personal. Entonces yo no soy quien va a juzgar si el pase que quiere para ir a ver a su hijo del kinder es más importante que el servicio. Yo no lo voy a juzgar porque no tengo la calidad moral para hacerlo. Entonces, esas cuestiones se las dejaba al personal y le decía, no, tú valóralo, tú sabes que el personal, que el servicio está muy complicado, tú decides si te quieres ir, déjame negociar con el personal. Y a veces ellas mismas se ponían de acuerdo y me decían, sí, jefa, déjela ir. Nosotros nos encargamos sin problema. Yo no me metía en cuestiones de enjuiciar, no, nunca me llamó la atención. Les digo que una jefe de enfermeras me llamaba mucho la atención y me decía, Luzma, es que tú tienes que saber a qué se van. Y yo le decía, no, lo más que tengo que saber es si tiene transporte seguro, porque en el momento en el que se sale de unidad, aunque sea para venir a trabajar o para salir en su turno, hay riesgos de trabajo en trayecto. Entonces, hay cosas que no. Este formato de datos del personal de enfermería es muy útil, insisto, y viene además con su instructivo de elaboración, con su instructivo de llenado, que van a poner en cada uno de los rubros. Les va a encantar este documento. Em, otro rubro es el control de pacientes en hospitalización, la hoja de enlace de turno del jefe de servicio, que es fundamental. Tiene que haber hoja de enlace de jefe de servicio de enfermería. En servicios de salud, de pronto, la asignación de camas se manejaba de manera muy rara. La asignación de camas tiene que correr a cargo del personal del área de admisión, generalmente es de personal administrativo. Obviamente, el clínico, el médico y el personal de enfermería son quienes deciden la prioridad para ir a la cama, para tomar una cama para un paciente. Pero eso tendríamos que trabajarlo ya de común acuerdo. Pero no porque los médicos sean quienes asignen camas ni las enfermeras asignen camas, porque luego pasan cosas muy raras. De repente, de los servicios no informan las camas que ya están desocupadas con el pretendido no tener más trabajo, pero no se imaginan el cuello de botella que se hace en el servicio de urgencias. Entonces, todo esto tiene que ser muy fluido y obviamente esta herramienta tiene que estar a la mano
de cualquiera, para que la vea cualquier integrante de la unidad hospitalaria. Obviamente no es para el paciente ni para su familiar, porque ni le va a entender. Y tiene que ser una hoja muy completa. Esta es la propuesta IMSS. Nosotros elaboramos una propuesta que también se las voy a mandar como parte de las herramientas administrativas y ustedes deciden, porque este control de pacientes hospitalizados es muy genérico, pero lo podemos expandir de tal forma que me permita tener una imagen clara del requerimiento de cuidado de todo el servicio, de manera tal que yo pueda hacer un buen balance de cargas de trabajo para no desgastar al personal y tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, ya les he comentado anteriormente que yo siempre solicité que todos los pacientes graves estuvieran cerca del control, porque de pronto me encontraba cosas raras como que hasta por allá está un paciente gravísimo, como porque al fondo. Primero, mientras más lejos esté de donde están los recursos, de donde está el equipo rojo, de donde está el material de curación, de donde están los suministros que tenemos en el servicio, pues más complejo es. Y luego imagínense, de repente oía gritos al fondo del pasillo. Y yo decía, pero ¿por qué hacen eso? El paciente grave tiene que estar cerca de nosotros para que podamos auxiliar al paciente y auxiliar a nuestras colegas. Bueno, este es un formato de control de paciente hospitalizado muy genérico, ¿sí? Donde también tenemos cuestiones relativas a los suministros. Por ejemplo, en qué porcentaje nos suministraron los medicamentos, el material de curación, la ropa hospitalaria y, porcentaje de, ay, Dios mío, ya no alcanzo a ver. Bueno, van a tener el formato porque ese no se alcanza bien. De esa manera, ustedes también tienen en este mismo formato estadísticas. ¿Cuántos pacientes se reciben? ¿Cuántos ingresos tienen por turno? ¿Cuántos egresos y cuál es el total de pacientes que se quedan? Y finalmente la ocupación por turno. Con cada una de estas hojas en 24 horas se tiene el concentrado de cómo se mueven los pacientes en el hospital, de qué tipo de diagnósticos, con qué tipo de problemas, en fin. Y esto constituye una herramienta valiosísima estadística. Y obviamente tiene que tener la firma de las 3 jefes de servicio. Otra cuestión problemática, que de pronto no queremos firmar documentos. Todo el tiempo que supervisé hospital y que verifiqué, que validé la calidad del cuidado, siempre firmé la hoja de registros clínicos. Y hubo quien me decía, ¿verdad? Mis mismas compañeras subjefes, ¿qué te pasa? ¿Por qué firmas las hojas? El día que pase algo, vas a estar involucrada. Yo le decía, es que tengo que estar involucrada, porque si no, ¿qué estoy haciendo aquí? Tengo que estar involucrada y tengo que saber cómo está el paciente y yo firmo que yo revisé a ese paciente, porque eso también puede ser una forma de colaboración y defensa con el personal. No, cuando yo verifiqué el paciente estaba en estas condiciones y aquí está mi firma. Pero bueno, tiene que ver con qué tanta responsabilidad tenemos y qué tanto nos sumamos a ese desempeño operativo del personal. Y el firmar un formato de registros clínicos, el firmar una hoja de control de pacientes, implica que estoy involucrada en los procesos y procedimientos, yo subjefe o yo jefe de enfermeras, porque lo ideal es que mi jefe de enfermeras de ese tiempo, pues también hubiera firmado por muestreo algunos formatos. Ya que es el instructivo de llenado para ese formato genérico de control de pacientes hospitalizados y está completito. Todo lo que ustedes necesitan poner está especificado. ¿Sí? Y luego tenemos el registro de asistencia del personal, que también es parte de las herramientas gerenciales. El registro de asistencia que se lleva en la jefatura de enfermera y el registro de asistencia que tendría que llevarse en el piso. Yo como jefe de piso, de repente iban las subjefes a decirme, oye, fíjate que tengo un problema. ¿Vino fulanita el día fulano de tal? Dice, a ver, permíteme. Pues sacaba mis hojas. Sí, sí vino. Estuve en la sala 4, en la unidad quirúrgica, que es donde más llevaba controles.
Y me decía, ay, no sabía que tú llevabas hoja de asistencia. Por Dios, ¿cómo que no? Imagínense, ¿cómo voy a saber a qué personal tengo, cómo la asigno en las diferentes áreas si no tengo una bitácora de cuánto personal tengo en el servicio? Incluso si me mandaban personal de apoyo, también registraba quién me mandaban de apoyo y a qué horas lo recibía y a qué horas se iba, cuando me los mandaban por horas. Todo eso es información muy útil. Bueno, aquí está el registro de asistencia del personal, tanto del departamento de enfermería, y este mismo es posible utilizarlo para cada uno de los servicios. Y como les comentaba, está su instructivo de llenado. ¿Sí? Luego, la relación de incidencias del personal. En las diferentes unidades la llevamos de diferentes formas. Esta es una propuesta. Lo ideal es que ustedes lleven las incidencias como se asignen en su organización. A veces no se tienen formatos de incidencias. Bueno, aquí hay uno, implementenlo, no pasa nada. Vean si les funciona. Y lo mismo con su instructivo de llenado. Luego está la distribución del personal. Ese siempre me pareció muy importante. Yo utilizaba una libreta de esas libretas cosidas y ponía de cada una de las áreas cómo estaban segmentadas las áreas. ¿Sí? Enselle, recepción de material, área de lavado, área de empaquetado, esterilización y guarda. Y en cada una de las áreas ya tenía completo, generalmente por semana, llenaba la libreta para la semana, para mi semana de trabajo, con todas las áreas y iba nada más poniendo dónde se ubicaba el personal. Lo ideal es que sea un documento que no se pierda, porque es importante. Es importante tener la información. Entonces, en esta distribución del personal se tiene el piso, el servicio, el número de camas, el número de personal que se tiene y cómo está distribuido. ¿Sí? Y lo mismo tiene su instructivo de llenado, su instructivo de manejo. Luego tenemos el anecdotario y evaluación del personal de enfermería. La vez pasada me comentaban, es que el personal no quiere ser evaluado, es que depende de cómo evaluemos. Y es fundamental tener la evaluación del personal de enfermería porque de esa manera yo sustento las rotaciones que hago, eh, todo lo que trabajo en relación con el talento humano, porque tengo elementos que me permiten hacer el seguimiento de ese personal, incluso consultar estos documentos para los programas de actualización del personal, en los que, insisto, no es si quiere. Se asigna al personal, usted va a ir el lunes y usted va a ir el miércoles, usted va de 10:30 a 11 y usted va de 11 a 11:30. No le pregunto, lo asigno, pero claro, lo asigno de manera cortés. ¿Sí? Ok, y tiene rubros como conocimiento del trabajo. ¿Cómo yo identifico el conocimiento del trabajo del personal? Uno, la forma en cómo elabora la hoja de registros clínicos. Recuerden, en la hoja de registros clínicos yo tengo que ver al paciente. No tengo que ir a valorar al paciente para saber cómo está, lo tengo que ver desde la hoja de registros clínicos. Obvio, de ahí me paso a valorar al paciente y entonces ya identifico la consistencia entre el estado de salud del paciente y el formato de registros clínicos. Y diversos detalles, ¿verdad? Yo sé el conocimiento del trabajo, si identifico que las habilidades, sí, efectivamente. Ahorita se los muestro, los parámetros de evaluación. Obviamente, también hay cosas que veo, las habilidades, por ejemplo, el manejo de la fijación del catéter, el manejo de la fijación de sonda, la higiene oral del paciente. Es decir, yo como buena clínica identifico la pertinencia, la oportunidad y la calidad del cuidado cuando hago la valoración del paciente. No voy a hacer esta hoja a tontas y a locas, la voy a hacer con el respaldo primero de la evidencia documental del manejo del paciente y con la observación. Son los dos elementos que me van a permitir que ese anecdotario sea de lo más consistente. Y luego la calidad del trabajo, los atributos de calidad. Por una parte, las medidas de seguridad y la satisfacción del usuario, que son elementos de calidad muy importantes. Interés y participación en el trabajo, es decir, es personal que acate indicaciones, no que esté
subordinado a ciegas, no, 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 pero sí consciente con el que se pueda platicar. Está también responsabilidad, esta creatividad, esta comunicación, esta productividad, es decir, que utilice su jornada de trabajo como debiera ser. Y obviamente yo, jefe de servicio, yo, subjefe de enfermeras, yo, jefe de enfermeras, tengo que dar ejemplo. Porque si yo, subjefe de enfermeras, jefe de enfermeras y jefe de servicio, me paso una hora en el comedor, pues con qué cara le voy a pedir al personal que atienda sus 30 minutos para consumo de alimentos si yo utilizo una parte de mi jornada en estar en el comedor. Es decir, todas esas cuestiones tienen que ver con productividad. Y luego relaciones humanas con pacientes, con familiares, con los médicos, con el personal de intendencia. Todo eso lo tengo que tener en cuenta. En disciplina, fíjense, aquí está el uso del uniforme. ¿Qué uniforme? Dependiendo del requerimiento del área. Áreas cerradas se puede utilizar uniforme quirúrgico, área de quemadas, área de cuidados intensivos neonatales, unidad quirúrgica, unidad tocoquirúrgica, todas las demás áreas uniforme clínico, porque con esta cuestión que vivimos, yo le llamo la tragicomedia COVID, el personal se habituó a utilizar uniforme quirúrgico y ya no quiere regresar al uniforme clínico, pero perdón, tenemos que regresar al uniforme clínico. Obviamente también en disciplina tiene que ver con la presentación en el servicio. Es común y es cuestión de cultura. Es cuestión de cultura porque esto no se ve en otros lugares. Que lleguen corriendo al checador, pero corriendo, atropellándose al checador para checar puntualmente por estímulo de puntualidad y estímulo de asistencia y lleguen el servicio 20, 30 minutos después. Es cuestión de cultura. Eso también tiene que ver con que la disciplina para presentarse al servicio no más de 15 minutos después del momento de haber checado. Y obviamente el acatar el enlace de turno también es parte de la disciplina. Y en el anecdotario, déjenme ver aparte, aún peor, nadie sabe que si son médico, enfermera, intendencia, todos sus uniforme quirúrgico, efectivamente. Y si a eso le sumamos que estamos con el cabello y ay, voy a decir algo, no, no lo digo, y con uñas largas, ¿de qué se trata? Y luego me decía el personal, es que estoy en consulta externa. No importa dónde esté usted, tiene que tener las uñas cortas y perfectamente limpias. Estamos en una unidad hospitalaria. Puede rasguñar al paciente. Y luego, además de rasguñar al paciente, si nosotros hiciéramos un cultivo de uñas, no se imaginan lo que encontramos. No se imaginan. Yo me llevaba muy bien con una buena parte del personal y les decía, hoy voy a hacer cultivo de uñas y rápido se alarmaban. Y había gente que no quería, pero obviamente como procesos de seguridad e higiene en el trabajo, pues tenían que permitir que se les hiciera la la muestra de uñas. Y no se imaginan lo que llegábamos a encontrar. Terrible. Y eso nos permitía alertarnos para que no se dieran brotes en la unidad por lo que traía el personal en las uñas, porque a eso sumamos otro problema de cultura que tiene que ver con el lavado de manos, que se nos resecan las manos, para eso hay cremas. Ok. Anecdotario de evaluación del personal. Y obviamente en el instructivo de llenado están los elementos a partir de cuál vamos a llenar el formato y aquí están los conceptos. El concepto cuando es deficiente, cuando es regular, cuando es bueno y cuando es excelente. En lo personal creo que se queda chiquito, se pueden hacer mejoras. Pero como es el propuesto por la institución, bueno, pues es el que generalmente se utiliza. Pero tiene elementos por mejorar. Aquí están, ¿sí? La rúbrica de evaluación, para que no incurramos en poner lo que se nos ocurre. No, 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 que es productividad. Utiliza la jornada de trabajo en la atención de los pacientes en el servicio asignado. Eso es productividad. Tiene tiempos muertos, tiene tiempos muertos durante la jornada, es decir. Y aquí nada más utilizan, trabajan
lo relativo a la utilización de la jornada para la atención, pero la productividad tiene que ver con uso del comedor, desplazamientos, en fin, comunicación continua, relaciones humanas, interés y participación, responsabilidad, creatividad, en fin, están los elementos para la evaluación completitos y disciplina, cumplimiento de normas institucionales en asistencia, puntualidad y presentación. Este ejemplo ya se las había presentado, la plantilla teórica. Creo, si no mal recuerdo, que también ya se las mandé para que la tuvieran a la mano. La plantilla nominal también ya la habíamos visto de manera muy breve, lo que les sugería, de manera que ustedes pudieran filtrar, por ejemplo, para cuestiones. Miren, el personal se siente muy estimado cuando tenemos pequeños detalles con ellas. Por ejemplo, obviamente que hay personas que quieren invertir en nuestras colegas para tener detalles de cortesía. Por ejemplo, bolígrafos. Cuando salieron los bolígrafos de 3 o 4 colores, me gustaba mucho comprar los bolígrafos y repartirlos por todo el hospital. O un chocolatito, un dulce para el personal en las jornadas difíciles, ¿sí? Una tarjetita para todas las Lupitas, para todas las Patricias, para todas las Helenas, para todas las Marías, en fin. Es decir, esta plantilla nominal tiene muchos usos. ¿Para qué otra cosa lo puedo utilizar? Para de manera rápida filtrar y saber cuántas especialistas psiquiatras, cuántas quirúrgicas, cuántas enfermeras generales, cuántas enfermeras clínicas y cuántas enfermeras generales y cuántas enfermeras técnicas. Y lo saco rapidito. ¿Sí? La antigüedad. Esta plantilla nominal es muy útil porque las vacaciones, los descansos, el mover vacaciones y descansos tienen que ser por antigüedad. El personal más antiguo es el que primero elige vacaciones y al que se le dan los descansos. Cuando yo necesito hacer balance de descansos, porque como en un hospital en el que estuve, tenía demasiado personal que descansaba sábado y domingo, en cuanto se me liberaban descansos de sábado y domingo, no los boletinaba. Y de repente los sindicatos empiezan a ser así como muy efervescentes, perdón, pero necesito balancear los descansos. ¿Sí? Entonces, como la mayor parte del personal de mucha antigüedad descansa sábado y domingo, no es tanto problema si lo sabemos negociar. Y obviamente los tipos de plaza. Particularmente para IMSS Bienestar o PD, tienen una diversidad de plazas tremendas. En el IMSS no, porque nada más tenemos dos tipos de plaza, o de base o de confianza, punto. Y hay confianza A, confianza B. La confianza A es la que contrata la institución sin participación del sindicato y la confianza B es el personal que accede a un puesto de confianza, pero que sigue con sus derechos sindicales. Entonces, ahí no hay mucho problema. En el INS manejamos las cosas de manera muy práctica. Este es un ejemplo de la plantilla nominal. Lo van a tener en la presentación. Y ahora sí nos vamos a diagnóstico de salud. Déjenme ver cómo andamos de tiempo porque no he visto. ¿Hay algún comentario respecto a lo que acabamos de ver? Les decía que hay posibilidades de mejorar, por ejemplo, lo relativo a la rúbrica de evaluación. Tiene cosas que mejorar, pero tendríamos que consensarlo con todo el personal. A ver, hay un comentario. No me ha hecho todo claro. Muchas gracias, Franco. Vámonos al diagnóstico de salud. En el diagnóstico de salud, gracias, Alex. En el diagnóstico de salud, si van a hacer el diagnóstico de salud separado del diagnóstico situacional, entonces sí le ponen introducción. Y ahí van a registrar que se van a basar en estadísticas poblacionales, de estadísticas de mortalidad, ya sea las de INEGI
o las del área de bioestadísticas de la unidad. Eso lo declaran ahí en la introducción. Si lo van a hacer a seguir, pues no ponen una introducción y ya se quitan de introducciones. Para el diagnóstico de salud, ponemos las determinantes sociales que inciden en la salud. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, para IMSS e ISSSTE, variación, bueno, para todos, variaciones de población. Ahorita estamos teniendo muchas variaciones de población a expensas de la migración. Tenemos mucha población de otros países, hasta de Asia. Llegamos a tener población china, población hindú, población de Filipinas, africana, haitiana y de Centro y Sudamérica. De Sudamérica un poquito menos. De Sudamérica particularmente a expensas de Venezuela, muy poquito de Colombia, más de Venezuela, y de Centroamérica, Guatemala, Belice, en fin. Entonces, todos estos cambios poblacionales afectan a los servicios de salud, porque recordemos que cada región tiene determinadas características. Yo estuve muy, 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 muy lejos y pensé que tenía que cuidar esa situación porque a donde fui, la alimentación era muy diferente y yo pensé, si voy a consumir algún alimento que mi organismo no conoce y que está muy alejado, puedo tener consecuencias. Imagínense, no voy a estar aquí con sainetes. Entonces cuide mucho esas cuestiones de alimentación y cuestiones de la fauna nociva y de la flora que pudiera afectar, porque bueno, pues si sabe, cuídese. Luego, lo relativo a la población usuaria, dependiendo de la unidad de que se trate, IMSS o ISSSTE, la pirámide poblacional por edad y sexo. Por ejemplo, me preguntaban si ponían la pirámide de la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, o de la alcaldía Iztapalapa. Claro, adelante. La pirámide poblacional nacional y luego la pirámide de la alcaldía, y es muy interesante hacer la comparación, cómo se mueve la población de la alcaldía en relación con la población nacional. Em, Población con alguna discapacidad, hay zonas en las que hay muchísima discapacidad y bueno, vale la pena considerarlo. Migración, lo que les comentaba, grupo étnico, si tenemos grupos étnicos en la población en la que trabajamos, idiomas y dialectos, algo fundamental. No podemos deslegitimar a alguien que hable otra lengua porque pues nos llevan ventaja. Muchos de ellos hablan dos lenguas, su lengua materna y el español, y nosotros con mucho trabajo a veces hablamos nada más español. Luego, estado civil. Es importante esto de los dialectos porque se requiere la traducción de las expectativas del usuario, se requiere el conocer cómo le designan al dolor, a que me arde, me duele, tengo hambre, tengo sueño, tengo frío, tengo calor, cuestiones importantes que tienen que ver con el cuidado. Los estados civiles, ahorita ha cambiado mucho la estructura de la familia. Hay que tenerlo en consideración. Las características de los hogares de manera muy general, bienes y servicios del entorno ambiental y la escolaridad, fundamental la escolaridad. Actividades económicas, qué tipo de actividades económicas se dan en esa zona que afecten a la salud. Cuestiones relativas a las religiones. Recuerden que todavía tenemos situaciones con creencias que impiden la transfusión, el manejo de líquidos corporales, en fin, y el entorno social. Si la población es más susceptible a los accidentes, en fin. Luego, ¿cuáles son las determinantes ambientales? Aquí están muchas de las determinantes ambientales. Primero, la ubicación geográfica, la orografía, la hidrografía, la geología, la flora y la fauna, el clima, la lluvia, las vías de comunicación. Si esto ya lo pusieron en el diagnóstico situacional del país, aquí pongan lo local, aquí pongan lo estatal y de la unidad. Planificación urbana, contaminantes físicos o químicos, manejo de residuos peligrosos, seguridad en el transporte, riesgos de contingencias y desastres. Yo emigré de la Ciudad de México a San Luis Potosí y verdaderamente fue
Fue dramático. Fue dramático. Emigré a raíz del sismo de 1985 y créanme que fue muy, muy complicado. Luego, indicadores de salud. ¿Cuáles son los indicadores de salud? Bueno, pues los básicos. Esperanza de vida general y esperanza de vida por sexo. Tasa de natalidad, tasa de fecundidad, mortalidad a expensas dependiendo del área o dependiendo de la cartera de servicios a la que se dedique esa unidad, van a tener, si es un hospital de adultos, pues van a poner la morbilidad del adulto. Si es pediátrica, bueno, pues pediátrica. Si tiene que ver con trasplantes o con sustitución, tiene que ver con adultos o con adulto y con niño. Y luego la mortalidad. La mortalidad por grupos específicos, las principales causas de mortalidad, la mortalidad por padecimiento, los principales motivos de defunción, las causas y las tendencias de mortalidad de padecimientos seleccionados. ¿Por qué padecimientos seleccionados? Porque va a depender a qué se dedique esa unidad. Se me hizo muy doloroso que a partir de esta, como les decía, esta cuestión con el COVID, resulta de que todo lo atribuían a COVID, todo lo atribuían a COVID. Se dejó de atender al diabético, se dejó de atender al hipertenso, se dejó de atender al cardiópata, la gente estuvo sedentaria, incrementando peso, eh, personas que ya tenían enfermedad crónica previa y todo le ponían COVID, que fue algo terrible. Dejamos la atención, se hizo un pésimo manejo de esta situación. Díganme, ¿desde cuándo se pone en contención al sano? Nada más la gente que está en salud pública, acuérdense, cuando se hace un cerco sanitario, cuando se vigila a quién se contiene, cómo se manejan los métodos de barrera, pues con el que está enfermo. Si hay un paciente que tiene problemas con virales, pues hacen una contención de vía aérea del que está contaminado, no del sano. El sano en el último de los casos tiene beneficio de barrera, sí tiene beneficio de barrera, pero fundamentalmente hay que contener al enfermo, hay que vigilar cómo son las emisiones aéreas de ese enfermo. Entonces hubo muchas cosas terribles. Luego la identificación del riesgo. Nos vamos a identificar el riesgo y hacemos el mapeo de los riesgos. Y entonces ponemos en el cuadrante 1 los riesgos que requieren una atención inmediata. En el cuadrante 2, los riesgos de atención periódica. En el cuadrante 3, los riesgos controlados. Y en el cuadrante 4, los riesgos de seguimiento. ¿Sí? Y las diferentes estrategias para manejar el riesgo. ¿Puedo evitar el riesgo? Es decir, ¿puedo eliminar el factor o factores que pueden provocar la materialización del riesgo? Realizo una intervención. ¿Cómo? Depende de qué tipo de riesgo. Reduzco el riesgo. ¿Puedo reducir el riesgo? Igual. Acciones de prevención y acciones de contingencia mediante intervenciones. Asumo el riesgo. Haga lo que haga, se va a dar el riesgo. Bueno, asumo el riesgo, pero lo mantengo en vigilancia. Transfiero el riesgo, es decir, eh, hago, hago partícipe de ese riesgo a alguien. Transfiero el riesgo. A mí este segmento se me hace particularmente importante cuando yo no tengo el material de curación necesario o cuando no tengo el material de curación con la calidad esperada, estoy exponiendo en riesgo al paciente. Si yo le tengo que dar 2 o 3 punciones o si yo tengo que volver a realizar un procedimiento, estoy exponiendo al paciente en riesgo. Tengo que transferir el riesgo porque no tengo los recursos que necesito para hacer el procedimiento con la mayor precisión. Y no es porque yo no quiera hacerlo, es porque yo no tengo lo que requiero, ¿sí? O comparto el riesgo. ¿Qué quiere decir distribuir parcialmente el riesgo a diferentes unidades administrativas? Unidades administrativas al interior de la unidad. Por ejemplo, tengo problemas con insumos, con material de corazón, con resutura, con osteosíntesis, informe. Si yo no informo, estoy asumiendo el riesgo y estoy incurriendo en una omisión. Tengo que informar.
¿sí? Y hay un esquema para la administración del riesgo. En este documento que les voy a mandar está cómo se realiza la elaboración del formato, ¿sí? Les voy a presentar un ejemplo. Le pedí autorización a Sandra, no, a Sarita Vázquez o a Sandra. Ay, Dios mío, se me pasó, se me fue a quién de las dos le pedí la autorización. Este documento lo evaluaron a ellas en una unidad X de segundo nivel y hicieron una excelente exploración del riesgo. Trabajaron en una UCI y trabajaron desde protocolo de evaluación de pacientes, manejo de aislamiento, monitores, evidencia de verificación de medicamentos, infusiones, el personal médico, el personal de laboratorio, los becarios y los estudiantes en campos clínicos participan de la problemática que se da en las unidades. Entonces, es importante que el personal de enseñanza se involucre en la supervisión por muestreo de los estudiantes en campo clínico y de la enfermera en servicio social. Es fundamental porque esa problemática, mientras más nos sumemos a muestrear lo que sucede en una unidad hospitalaria, mejores resultados tenemos. Trabajaron también con lo que sucede con el personal de laboratorio, trabajaron con lo que tiene que ver con los registros clínicos de enfermería, con lo relativo a manuales de procedimientos y recuerden que ya hay una guía para elaboración de manuales de procedimientos, cuestiones relativas a la estructura. Si yo requiero dar la atención en una unidad de cuidado crítico de una determinada problemática, requiero que la estructura sea la idónea para ello. Y no es raro que en las unidades de cuidado crítico no tengamos el aislamiento suficiente para la atención a ese tipo de pacientes. Falta de inducción al área y al puesto, personal de camillería y elaboraron el cuadro de los riesgos, de la problemática, ¿sí? ¿A qué área corresponde? ¿A qué proceso corresponde? ¿A qué área de atención? Si es un sistema crítico, el subproceso y a la descripción del problema. Estuvo muy bien elaborado. Y obviamente hicieron la matriz del riesgo. ¿Cuál crítico, cuál es crítico? ¿Cuál que requiere atención inmediata? ¿Cuál atención periódica? ¿Cuál de seguimiento? ¿Y cuál proceso controlado? ¿Sí? Y utilizaron la tabla pitagórica de ponderación del riesgo. Estuvo muy, muy, muy bien elaborado este trabajo. Ustedes tienen mucha creatividad, muy, 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 muy. Y yo les agradezco particularmente que me hayan permitido presentar su trabajo. Y luego ya nos vamos al análisis estratégico. Ya hicimos el diagnóstico situacional, ya hicimos el diagnóstico de salud, ya identificamos una serie de problemas. Bueno, ahora vamos a ponerlos en el análisis estratégico. El análisis estratégico tiene dos componentes. Medio interno, lo que sucede adentro del departamento de enfermería y yo este análisis estratégico, tengo que posicionar bien cómo lo voy a trabajar. El medio interno va a ser el servicio y toda la demás área del hospital va a ser el medio externo, o el medio interno va a ser el departamento de enfermería y los demás servicios van a ser externos, o el medio interno va a ser la unidad y el medio externo va a ser lo que efectivamente esté fuera de la unidad. Tengo que posicionar muy bien desde dónde voy a hacer el análisis estratégico para poder elaborar la matriz FODA. El medio interno se trabaja con fortalezas y debilidades y el medio externo con oportunidades y amenazas. Y les digo, tengo que posicionarme bien. Servicio, departamento, unidad o entorno, tengo que posicionarme para no confundirme, porque esa falta de posicionamiento de repente me hace poner cosas que son del servicio o que son del departamento o que son de la unidad. Tengo que ubicar muy bien mi posición, ¿sí? Y luego, si voy a trabajar en la institución,
la unidad, como fortalezas de toda la unidad en la que está anidado el departamento de enfermería, bueno, que hace bien la institución, que hace que se distinga, tiene recursos para hacer lo que hace, a lo que está destinado al cumplimiento de su misión o qué requiere. Y luego debilidades, qué se puede mejorar, qué está mostrando efectivamente debilidades, qué recursos podrían favorecer la mejora del desempeño de la institución como debilidad. Y luego, ¿qué tanto puedo atender al cambio? Y insisto, hay que posicionarnos desde dónde voy a trabajar este análisis estratégico. Y luego las oportunidades. Las oportunidades es lo que yo puedo lograr con lo que tengo o lo que puedo lograr desde la limitante de mis debilidades. Puedo aprovechar cuestiones del mercado, puedo aprovechar cuestiones de la unidad. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y las amenazas. Las amenazas, por ejemplo, demanda del usuario, por ejemplo, debilitamiento en el suministro. Con este confinamiento de tantos años, no se recibieron muchos recursos, muchos insumos no llegaron porque todo se paralizó. Fue una verdadera desgracia. Ok, entonces nos vamos ya, si ya nos posicionamos y si decimos que el análisis estratégico lo vamos a hacer a partir del departamento de enfermería, porque finalmente el servicio está anidado en un departamento de enfermería. ¿Sí? ¿Qué caracteriza al departamento? ¿O qué caracteriza el servicio? Si es que me voy a posicionar en el servicio. Si estoy en el servicio, nada más voy a describir las fortalezas del servicio, que tengo personal médico asignado, que tengo jefe de servicio, que tengo personal formado, que tengo recursos de determinada calidad o que tengo suministros a tal porcentaje, ¿eh? Que tengo equipo inmobiliario de esta manera. Y entonces ya estamos dando las características del servicio, ¿sí? Ya vi talento humano, ya vi recursos físicos y materiales, y luego en esa misma fortaleza trabajo la administración del departamento. Tengo suficientes herramientas administrativas para la gestión del servicio, eh, en fin, y ya vi los 4 rubros en fortalezas. Y ahora me voy a debilidades. Vuelvo otra vez a retomar en qué soy débil en cuidado, en qué soy débil en talento humano o en recursos humanos, en qué soy débil en recursos físicos y materiales y en qué soy débil en la administración del servicio. Por ejemplo, de recursos materiales, yo tengo problemas con el suministro de material de curación y con el suministro de ropa. Eso me afecta el cuidado. Pero si bien afecta al cuidado, tiene que ver con los recursos. Vuelvo a poner los elementos de cada uno de los procesos del departamento de enfermería o del servicio. Y luego me voy a oportunidades. ¿Sí? En oportunidades, ¿qué es lo que yo puedo aprovechar para proyectar el servicio? ¿Sí? ¿Cuál es mi área de oportunidad? Por ejemplo, generalmente un área de oportunidad externa es contar con personal con una calificación profesional alta para la capacitación del personal, por ejemplo, en cuanto a talentos humanos. ¿Qué áreas de oportunidad se tienen o qué oportunidades puedo aprovechar en cuanto al cuidado? Por ejemplo, contar con el apoyo de proveedores externos del material de curación, de los insumos, para actualizar al personal, porque es gente externa, es gente afuera del servicio, yo no la puedo manejar, pero puedo ponerme como parte de mi programa de trabajo, aprovechar esa oportunidad de que estoy comprando tal o cual cosa o estoy comprando tal o cual insumo o estoy comprando tal o cual servicio. Estoy comprando es un decir, la unidad está comprando tal o cual insumo que me permite buscar a esos proveedores para que contribuyan como externos a mejorar la calificación profesional del personal. Y luego, ¿qué amenazas? ¿Qué amenazas tengo en el servicio? Demandas en cuanto al cuidado, la demanda del usuario. ¿Qué otra amenaza tengo?
que si los recursos físicos y materiales no son lo suficientes y no son de calidad aceptable, bueno, pues el cuidado se va a ver afectado por cuestiones externas, porque yo no compro, la enfermera no compra, compra el administrador. Y si el administrador no está al tanto que las muestras sean del material que efectivamente me van a mandar, pues ahí hay problemas y me afectan el cuidado. Es decir, ¿qué me está amenazando de afuera? ¿Sí? Y luego hago el cruce de variables. ¿Cómo hago el cruce de variables? ¿Cómo aprovecho mis fortalezas para lograr las oportunidades? Tengo departamento de enseñanza para que vengan a capacitar. Em, Estrategia FA, ¿cómo aprovecho mis fortalezas para hacer frente a las amenazas? Tengo personal calificado, pero estoy teniendo cada vez más demandas por cuestiones relativas a em, lesiones dérmicas, por ejemplo, porque no tengo suficiente ropa, y eso es externo al servicio. Eso tiene que ver con lavandería. Entonces, ¿de qué manera yo aprovecho mis fortalezas? Es decir, eso caería en la gestión del departamento. ¿De qué manera yo impecabilizo mi gestión para enfrentar la amenaza de la falta de suministro de ropa, por llamar a alguno? ¿Sí? Y luego la estrategia debilidad-oportunidad. ¿Cómo abato debilidades para aprovechar las oportunidades? Em, ¿Cómo abato la falta de asistencia del personal a la actualización para que participen en la actualización que me dan entidades externas, por ejemplo? ¿Sí? Y luego, ¿cómo abato debilidades para hacer frente a las amenazas? Si yo estoy teniendo debilidades en cuanto a omisiones en la calidad del cuidado, obviamente estas omisiones en la calidad del cuidado que tienen que ver con el cuidado en sí y con lo que sucede con el talento humano, me exponen a amenazas, por ejemplo, perdón, a demandas. ¿Sí? ¿De qué manera yo abato esa debilidad y hago técnicas de integración? No son dinámicas, son de cosas terribles en el manejo del lenguaje que de repente dicen, vamos a hacer una dinámica. No, señora, usted no puede hacer ninguna dinámica. Usted puede hacer una técnica. La dinámica es la forma en cómo se va a comportar el grupo. Dinámica hace alusión a movimiento, a desempeño, por ejemplo. ¿Sí? Voy a hacer técnicas de integración para que mi personal tenga una dinámica relacional mejor. Voy a hacer técnicas de capacitación en manejo del lenguaje técnico en enfermería para que la documentación del cuidado sea más impecable. Abato la debilidad en el manejo del lenguaje técnico de la enfermería para fortalecer mi, para fortalecer esa documentación del cuidado. Ejemplos muy simples. Con esto ustedes ya tienen algunas ideas de cómo hago el cruce y procuren hacer estas tablas así. Trabajar medio interno, fortalezas y debilidades, y medio externo, oportunidades y amenazan. No mezclen. Y luego, trabajen en orden. Cuidado, talentos humanos, recursos físicos y materiales y administración del departamento. En el orden en el que ustedes los quieran manejar o así, administración del departamento, recursos humanos, luego recursos físicos, materiales y al final el cuidado, como quieran. Pero cada una de los cuadros de la matriz integren los 4 componentes para que no se pierdan, porque he revisado carpetas que tienen una matriz para cuidado, otra para recursos humanos, otra para recursos materiales y otra para gestión del departamento. Y encuentro una revoltura tremenda, porque lo que ponían en cuidado tenía que ver con recursos materiales, lo que ponían con talento humano tenía que ver con cuidado, en fin, para que no se pierdan, porque tiene como es muy grande, de repente tenemos muchos problemas. Lo ideal es trabajar todo en orden.
Déjenme ver, creo que tenemos una participación. La supervisión sería a nivel institucional. ¿Podría dar un ejemplo de supervisión en fortalezas y debilidades, por favor? Gracias. No sé si me explico. Sí, te entiendo, Sareli. Por ejemplo, fortalezas de la supervisión. Tienen personal con la categoría de subjefe, que tiene funciones de supervisión. Tienen herramientas para realizar la supervisión por muestreo de cada uno de los subprocesos. Esas serían fortalezas. ¿Cuáles serían las debilidades? Las omisiones en cuanto a la secuencia de la supervisión o en cuanto que la supervisión tiene que ser de estos 4 elementos, ya sea que la subjefe de hospital haga la supervisión del cuidado y que la subjefe de recursos humanos haga la supervisión del personal y que la subjefe de recursos físicos y materiales haga la supervisión de los recursos, o entre las 4 integran los procesos para hacer una supervisión integral, integrada. Esa puede ser una debilidad. ¿Qué oportunidades? Para la supervisión, una oportunidad sería aprovechar la supervisión cruzada. Por ejemplo, que el personal de trabajo social supervisara lo relativo a la satisfacción en función de uso de métodos invasivos, por ejemplo. Y que ustedes, es una oportunidad que ustedes hicieran supervisión, por ejemplo, de la satisfacción, es decir, hacer elementos cruzados. Es una oportunidad. Otra oportunidad sería que estos elementos de supervisión, una oportunidad sería que, por ejemplo, una integrante de la unidad de cuidado crítico contribuyera con ustedes para la supervisión de la unidad de choque y hacer supervisiones colegiadas. Sería una oportunidad, porque a pesar de que es del departamento de enfermería, no está dentro del equipo de supervisión, es de fuera. ¿Sí? Una amenaza del área de supervisión sería prácticamente la omisión de la supervisión. Sería una de las amenazas. ¿Sí? Y que esa omisión de supervisión trajera como consecuencia un requerimiento externo de cumplimiento, por ejemplo. Se me ocurrió ahorita, déjenme pensarlo un poquito más y les pondré más ejemplos. No sé si te fue útil, Sareli. Sí, muchas gracias. Y en cuanto a esa parte que comenta de omisiones referente al sentido de la función que se está ejerciendo o o omisión en cuanto a la de que no asista, por ejemplo. En función a respecto a la función, el incumplimiento Ok. en relación con la función, Ujú, ya, porque ya. sí lo llegamos a ver, Sareli, que se tiene la función de supervisión, pero no siempre se ejerce o no siempre se ejerce al 100% o no siempre se ejerce en todas las vertientes que tendrían que supervisarse. Obvio va a ser supervisión por muestreo, vamos a ver el elemento supervisión. Obviamente es muy difícil supervisar todo el hospital. Yo lo que hacía era que fraccionaba mis procesos, me tocaba un área. A veces me tocaba el área de cirugía, que era cirugía, hospitalización, unidad quirúrgica y selle. A veces me tocaba el área de medicina, que era urgencias, medicina, hospitalización y terapia intensiva, de un hospital de adultos, por ejemplo, en uno de los hospitales. Entonces, hacía en la semana, procuraba o muestrear todos los servicios, dependiendo, una semana lo hacía así y otra semana lo hacía diferente, o un día por servicio, pero hacía recorrido en todos, porque el personal se aprende los recorridos de supervisión, y una amenaza es que cuando se llegue a supervisar al personal, se preparan para que el servicio esté bien, y entonces llega a haber un momento en el que no nos damos cuenta de algo, y eso es muy delicado. Ok, muchas gracias. Para servirte, Sareli. Creo que nos vamos a quedar aquí. Sí, nos vamos a quedar aquí. Vamos a afianzar un poquito más los subprocesos del departamento de enfermería para que nos sirva para el análisis estratégico, para que quede más preciso ese análisis estratégico. Y luego vamos a ver lo relativo a las causas raíz.
porque como les comentaba, no se trata nada más de hacer lo que está pasando ahorita con la atención hospitalaria. Que tiene gastritis, le dan omeprazol. Espéreme, que tiene gastritis, busque la manera de que colabore el personal de nutrición, dele asesoría para los procesos de alimentación, eh, asúselo en relación a la utilización de alcohol y tabaco. Pues si fuma, ¿cómo no va a tener gastritis? Pobre estómago, imagínese. Si se alcoholiza, ¿cómo no va a tener gastritis? Es decir, hay que buscar las causas de raíz para intervenir y que efectivamente tenga impacto lo que hagamos. Porque si no vamos a tener nada más vamos a estar como que medio manejando los problemas y no resolvemos gran cosa. Y el programa de trabajo tiene que ser muy preciso para que las intervenciones que realice efectivamente corrijan la problemática que prevalece, la problemática que identifiquen mis diagnósticos. Es un gusto trabajar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos aquí el Maestra, viernes. una Adelante, adelante. disculpe, una pregunta. Hace rato que estaba viendo lo de los cuadros de distribución, me quedó una duda allí respecto al cuadro de distribución general. ¿Cómo identifico yo, por ejemplo, en un servicio, llamemos urgencias adultos o medicina interna, no sé, cuántas enfermeras generales, cuántas especialistas, cuántas auxiliares corresponden, dependiendo del indicador? Perfecto. Mira, el mismo indicador, déjame, cierren sus ojitos para que no se me vayan a marear. Ay, Dios mío, ¿dónde la dejé? Gracias. El mismo indicador te da lo que necesitas. Mira, déjame ver dónde. Ay, Dios mío, ¿dónde puse? Cuando trabajas con indicadores en el cuadro de distribución, Sí. en esos indicadores, plantilla teórica. Ay, espérame. Mira, cuando trabajas el cuadro de distribución, tienes una serie de, por ejemplo, si tienes el servicio de urgencias, tiene varios segmentos a su vez, por llamarlo de alguna manera. Tienes observación, primero tienes consultorios. Los indicadores te dicen que necesitas tener un auxiliar por cada 2 a 3 consultorios de urgencias. Luego tienes observación y debes de tener una enfermera general, dependiendo de si es segundo o tercer nivel, debes de tener una enfermera general por cada, si no me equivoco, lo estaban manejando en 11 camas, pero son 6 camas de observación, una enfermera general. Tú trabajas los indicadores como deben de estar. En el lado de indicadores, en urgencias particularmente, por ejemplo, pones consultorios, uno por tantos, una enfermera o un auxiliar por tantos consultorios. En observación, una enfermera general por tantas camillas de observación. ¿Qué más tienes? Tienes curaciones, inyecciones. Un auxiliar por cada área, por turno de curaciones, inyecciones. Aquí vas poniendo los indicadores. Luego te vas, por ejemplo, a admisión. Admisión está abierto, nada más turno matutino y turno vespertino, nada más. Entonces, en admisión vas a tener una enfermera general por cada determinado número de camillas de admisión, dependiendo de si es hospital de segundo nivel. En los hospitales de tercer nivel no hay urgencias, hay admisión continua, pero funciona como un servicio de urgencias. Es decir, aquí pones el servicio y las partes que integran ese servicio. Por ejemplo, en la unidad tucoquirúrgica tienes consultorios, tienes código mater, tienes labor, tienes expulsión y tienes recuperación y tienes unidad tocoquirúrgica, el quirófano con su recuperación. Tienes estas 7 áreas en la unidad tocoquirúrgica. Cada una de ellas tiene su indicador. Trabajas por eso tienes que desglosar, por eso es tan grande el cuadro de distribución,
porque vas desglosando servicio por servicio. Que en hospitalización tienes área de curaciones, la desglosas. Que en pediatría tienes pediatría médica, pediatría quirúrgica, pediatría aislados y lactantes, las desglosas. Entonces, maestra, estos indicadores, quiero entender que ya trae especificado el total de auxiliares generales o especialistas. Y este documento lo voy a encontrar en la gestión directiva. Ahí viene el indicador. No, lo vas a encontrar en el documento que les mandé que se llama, dame un segundo, déjame dejar de compartir. El documento se llama, ahorita te digo con mayor precisión para que lo Gracias, maestra. ubiquen, Gracias. bibliografía carpeta. Se los mandé, es el 2900 B03 002, dice .rec.um, dotación de recursos humanos. Ahí lo vas a encontrar. Y Ah, ese estoy segura de que sí ya se los mandé. ¿ese nos los mandó igual al chat? Sí, Sí. Oh, Dios. lo Bueno, verifico y si no se los vuelvo a mandar. por No, favor, déjame, maestra. sí, déjame, creo que tú tuviste problema con tu teléfono, ¿verdad? Sí. Déjame Bueno, volverlo a no, mandar. no, yo no. El teléfono no. Tuve problemas con con mi equipo, más bien, pero no con el teléfono. Ok. Yo, maestra Elba, fue la que tuvo problemas con el teléfono. Ah, Yelda, sí. Bueno, lo vuelvo a mandar. Quien ya lo Porfa. tiene, bórrelo del teléfono para que no se les haga mucha carga y les utilice mucha memoria. Sí, maestra, gracias. Para servirle, Leti. Gracias. Muchísimas gracias. Es un gusto trabajar con ustedes. Nos vemos el viernes. Gracias. Hasta el viernes, maestra. Hasta el viernes. Buenas noches. Ay, buenas noches. Y sí, Alejandra, supervisiones colegiadas de COCACEP es una muy buena alianza.